La intimidación siempre ha sido una de las principales tácticas del presidente ruso Vladimir Putin. Cada vez que Putin quiere que algo suceda o que algo deje de suceder, empieza a lanzar amenazas o mover equipo militar ruso a lugares desde donde pueda amenazar a otros. Y Vladimir Putin lo repite. La inteligencia militar ucraniana reveló que Rusia usa a Bielorrusia como intermediario para desplegar armas y presionar a la OTAN y Europa para que cumplan lo que Putin quiere. El presidente de Rusia piensa que este movimiento cambiará el discurso en Europa. Él no nota que la OTAN dejó de sentirse amenazada por las acciones de Rusia hace tiempo. Según Ucrania Inform, el jefe de inteligencia exterior de Ucrania, Olei Ivashenko, reveló los planes de Rusia y su uso de Bielorrusia para alcanzarlos. Vemos medidas para preparar y desplegar el misil balístico de alcance medio Oreshnik en el territorio de Bielorrusia, dijo Ivashenko al medio. Indicó que Rusia y Bielorrusia construyen instalaciones militares para sistemas de vigilancia y comunicación de los lanzadores del sistema Oreshnik. Sin embargo, estas medidas aún no se han implementado. En resumen, Rusia quiere tener su misil balístico con capacidad nuclear dentro de un país que no sea Rusia. Solo hay una razón por la que Oreshnik esté en Bielorrusia. El misil está más cerca de Europa. Putin actúa como si fuera a amenazar si las negociaciones de paz en Ucrania no resultan como él quiere. La buena noticia es que el Oreshnik aún no está listo para lanzarse, aunque planean poner algunos misiles en Bielorrusia. Primero se tiene que instalar mucha infraestructura, aunque parece que Rusia está dispuesta a hacer el trabajo necesario para lograrlo. Ya lleva un tiempo así. De hecho, aunque los comentarios de Ivashenko son una especie de confirmación oficial de los planes de Rusia por parte de la inteligencia ucraniana, el posicionamiento del Oreshnik de Putin en Bielorrusia se conoce desde hace tiempo. El Kiev Post informa el 13 de diciembre que Rusia planeó colocar misiles Oreshnik en Bielorrusia, algo divulgado el año pasado. Esos informes también contenían declaraciones del presidente bielorruso Alexander Lukashenko sobre que el misil estará en servicio de combate activo en diciembre. Aunque los comentarios de Ivashenko sugieren que este objetivo pudo haber sido un poco ambicioso. En este momento, Rusia tiene la capacidad de colocar lanzadores de misiles Oreshnik en Bielorrusia junto con los propios misiles, pero no cuenta con toda la infraestructura necesaria. Bielorrusia solo tiene una maqueta que Rusia convertirá en un sistema Oreshnik completo, dando a los enemigos de Putin algo de margen de maniobra. Sin embargo, Lukashenko ha estado actuando como si para su país conseguir el Oreshnik fuera un cambio de juego para Bielorrusia. En vez de mostrar cómo su país se volvió un títere del régimen de Putin, Pravda informó el 1 de noviembre que Lukashenko declaró con orgullo que Bielorrusia quiere estos misiles para intimidar a los estados vecinos que podrían amenazarla. Quiero que sepan que podemos aplastarlos si se complica. Lukashenko dijo que Bielorrusia podría usar misiles Oreshnik para atacar a sus oponentes en el extranjero si se decide con Putin y así evitar que se metan con ellos. Lukashenko afirmó que tener el misil ruso en Bielorrusia garantizaría la seguridad de los rusoparlantes en el país. Él dijo, la guerra en Ucrania empezó en Donbass, donde los rusoparlantes fueron oprimidos y perseguidos. Lo vi personalmente, ignorando la validez de estas afirmaciones. Por un momento parece extraño que Lukashenko lo mencione. Es el dictador de Bielorrusia. Si alguien oprimiera o matara a rusoparlantes ahí, sería Lukashenko. Y claramente no tiene intención de hacer eso, incluso si la tuviera. El hombre que pediría permiso a Putin para usar Oreshnik contra Lukashenko sería Lukashenko. No tiene sentido, pero eso es típico del líder bielorruso, y está claro que Putin tampoco confía en Lukashenko. Con algo cercano a la responsabilidad necesaria para realmente usar misiles Oreshnik, Ucrania Inform señala que Ivashenko dice, Bielorrusia no tendrá derechos ni poderes para usar el misil ruso, ya que todas las armas Oreshnik colocadas dentro de Bielorrusia serán parte del sistema de mando unificado de las fuerzas estratégicas de misiles del ejército ruso. En resumen, Bielorrusia es un intermediario y títere que Putin usa como quiere, lo que expone los intentos de Lukashenko de amenazar a otros como los lamentos de un dictador que tiene menos control sobre su propio país que Rusia. Si Putin no da misiles Oreshnik a Bielorrusia para que Lukashenko los use libremente, ¿por qué los envían allá? Ivashenko tiene la respuesta, ya que le dice a Ucrania Inform sobre el despliegue de Oreshnik. El territorio de Bielorrusia es un medio para ejercer presión principalmente sobre la Unión Europea y la OTAN, y no sobre Ucrania, dice Ivashenko. Ese paso permitirá a Rusia aumentar su capacidad de lanzar ataques sorpresa contra cualquier capital europea. Reducirá mucho el tiempo de llegada frente al lanzamiento desde Kapustin Yar. Esto es parte del plan de Putin.
usa un estado bajo su influencia para alojar misiles. Cree que hará todo lo posible para intimidar a los que considera enemigos de Rusia. En cierto sentido, la advertencia de Lukashenko de que nadie debería meterse con Bielorrusia es cierta. Solo que la razón por la que nadie debería meterse con el país es esa. Putin lo ve como parte de la Federación Rusa, solo sin el nombre, por lo que puede usarlo. Sin embargo, él lo usa como le parece, y en este momento ve a Bielorrusia como útil para intimidar a otros países europeos. En cuanto a por qué Putin quiere asustar a las principales potencias de Europa, todo se reduce a las conversaciones de paz que Estados Unidos está tratando de facilitar entre Rusia y Ucrania. El 21 de noviembre se filtró un borrador de 28 puntos de un plan de paz propuesto por Estados Unidos para terminar la guerra en Ucrania. El plan propuso medidas que beneficiaban a Rusia sobre Ucrania, como que Ucrania entregara el Donbass a Rusia. El plan también hacía menciones vagas sobre garantías de seguridad, sin realmente discutir en qué consisten, y además proponía limitar el tamaño de Ucrania. Las Fuerzas Armadas. Muchas de las propuestas parecen haber salido directamente de la lista de exigencias del Kremlin, y Europa se dio cuenta rápidamente. Días después de filtrarse el plan, líderes europeos crearon una contrapropuesta, probablemente junto con Ucrania. Se aclaró la redacción ambigua en el nuevo borrador y Estados Unidos retrocedió rápidamente, desde presionar a Ucrania para que aceptara el plan de inmediato, hasta declarar que el plan solo debía ser un punto de partida. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, eso enfureció a Putin. Originalmente, el plan le daba a Putin prácticamente todo lo que quería de la invasión a Ucrania, mientras que solo pedía a Rusia hacer algunas concesiones simbólicas. Eso no evitaría que Putin invadiera Ucrania de nuevo después. Luego, Europa tuvo que meterse en los asuntos de Rusia, lo que resultó en que el plan fuera redactado de nuevo hasta un punto en el que podría ser aceptable para Ucrania, lo que también significaba que de ninguna manera sería aceptable para Rusia. Putin quiere que Europa, como colectivo, deje de entrometerse donde él siente que las potencias occidentales del continente no son necesarias. El envío de misiles Oreshnik a Bielorrusia es la forma en que Putin advierte a miembros europeos de la OTAN que podría atacarlos con un misil poderoso si se interponen en su camino. Los líderes europeos han acusado a Putin de fingir interés en las conversaciones de paz, como lo demuestra el hecho de que sigue lanzando ataques de largo alcance cada vez más intensos contra Ucrania. Mientras dice querer acabar la guerra y mostrarse como un presidente de paz, Putin responde a las acusaciones con más amenazas. El 3 de diciembre, CNBC reportó que Putin, sin inmutarse, se enfureció por la participación de Europa en las discusiones de paz. El líder de Rusia afirmó: "No iremos a la guerra con Europa, lo he dicho muchas veces. Si Europa quiere pelear con nosotros, estamos listos. Europa no quiere guerra con Rusia y Putin lo sabe". Él dice que Europa busca pelear, pero en realidad solo quiere impedir que Putin logre todo en las negociaciones de paz. Putin no quiere eso porque cree que es más fácil para Rusia manipular a Estados Unidos para que vea las discusiones de paz. Putin prefiere manipular a Europa ya que estas naciones reconocen el peligro que representa Rusia para sus fronteras. Varias figuras prominentes han hecho esta afirmación en el pasado, incluido el exasesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton. Creo que Putin cree que puede manipularlo. Es inteligente y duro, sabe jugar bien con malas cartas. Bolton dijo en junio que él no ve a un rival serio aquí. Meses después, el ex asesor de seguridad nacional de Trump, Herbert Raymond McMaster, repitió estos sentimientos. Sirvió bajo Trump en su primer mandato y dice que Putin aprovechó su ego e inseguridades. En ese entonces, Putin llamó a Trump una persona destacada y talentosa, y Trump mostró su vulnerabilidad ante esto, su afinidad por los hombres fuertes y su creencia de que solo él podía tener una buena relación con Putin, dice McMaster. Pero este problema no es solo de Trump. Putin manipula a presidentes de Estados Unidos desde hace tiempo. McMaster menciona que Barack Obama y George W. Bush confiaban demasiado en su capacidad para mejorar las relaciones de Estados Unidos con Rusia. En agosto, ABC comentó que Bush invitó a Putin a su rancho en Crawford, Texas, en 2001. Bush dijo después: "Lo miré a los ojos. Me pareció directo y confiable. Tuvimos una buena charla y entendí su esencia". Trump afirma que Putin ha engañado a varios presidentes de Estados Unidos. Algunos dicen que Trump no nota que está en esa lista. Suponiendo que esta interpretación de Putin, creyendo que puede influir en Estados Unidos mejor que en Europa, sea precisa, el despliegue de Oreshnik en Bielorrusia es muy lógico. Putin busca excluir a Europa de las negociaciones de paz y Oreshnik, al menos en teoría, parece un buen misil para ese trabajo en particular. Parte de lo que sabemos sobre Oreshnik proviene de la propia Rusia, lo que significa que la información debe tomarse con mucha cautela. Se obtuvo información de la única vez que supuestamente se usó el misil.
Aún así, si asumimos que esta información es cierta, Oreshnik es un misil muy peligroso. En noviembre de 2024, la British Broadcasting Corporation informó que el misil es capaz de alcanzar velocidades hipersónicas de Mach 10. Putin afirma que no hay forma de contrarrestar esta arma. Sobre su alcance, las estimaciones varían. El experto militar ruso Ilya Kramnik lo afirmó. Oreshnik puede volar entre 1550 y 1860 millas, pero podría llegar hasta unas 3100 millas si el rango inicial es correcto. Eso basta para que Putin use Oreshnik para amenazar a Europa. Si el misil se despliega en Bielorrusia, también parece que Oreshnik tiene una ojiva separable, según afirma el mismo analista. John Iraff, director senior de políticas en el Centro para el Control de Armas y la No Proliferación, afirmó que Oreshnik tiene capacidad nuclear, aumentando la amenaza del despliegue en Bielorrusia. Putin busca que Europa sepa que puede usar Bielorrusia para atacarla con misiles veloces y que además se preocupe por ello. Misiles que transportan ojivas nucleares, el ruido de sables nucleares puede ser muy efectivo cuando tu misil realmente es capaz de portar ojivas nucleares. Pero no está claro si Oreshnik puede hacer eso. De hecho, ni siquiera está claro qué tan grande será realmente la amenaza que representen los misiles Oreshnik en Bielorrusia. Según el Kiev Post, Rusia usó por primera vez el Oreshnik el 21 de noviembre para atacar Dnipro, Ucrania. Ese lanzamiento hizo que analistas occidentales pensaran que el misil sería una versión modificada del Raketnaya sistema, 26 soviético. Esto no prueba que Oreshnik sea más débil que lo que Rusia dice. Solo hay una confirmación. El uso reciente de un misil peligroso en Ucrania indica que Rusia aún no lo perfecciona o es una tecnología nueva. Apenas logró que Oreshnik funcionara. Bielorrusia espera que sea lo último, aunque no controla el uso de los misiles Oreshnik en su territorio. Lukashenko sabe que al menos podrá fanfarronear sobre amenazar a sus enemigos, pero eso es todo lo que podrá hacer. La noticia de la llegada de Oreshnik a Bielorrusia demuestra, si es que se necesitaba más evidencia, que Lukashenko ha permitido que su país se convierta en un estado títere de Rusia. Algunos incluso llegan a afirmar que Putin ha completado, o está cerca de completar, una conquista silenciosa de Bielorrusia. Hanna Lyobukova, del Consejo Atlántico, afirmó que esta conquista ocurrió esencialmente en noviembre. Lirakova indica que Lukashenko ha tomado medidas que facilitan que Bielorrusia se una a la Federación Rusa. Bielorrusia y Rusia comparten un sistema fiscal unificado, lo que permite a Rusia acceso libre a la infraestructura económica bielorrusa, según la escritora. Lukashenko propuso un grupo aduanero conjunto que permitiría a Rusia influir más en su país. La mayoría de los bielorrusos apoyan la independencia, dice Libakova, pero cada concesión debilita la capacidad del país para decidir su futuro. Lukashenko sacrificó ese futuro para seguir en el poder. El hecho de que Oreshnik esté yendo a Bielorrusia es otra de esas concesiones. Regresemos a enero, y George Barros, del Instituto para el Estudio de la Guerra, también señalaba que Putin ha completado esencialmente la conquista silenciosa de Bielorrusia. Barros dice que Rusia está en las etapas finales de un esfuerzo de décadas para anexar Bielorrusia, y Lukashenko ha sido un participante muy dispuesto. La formalización del Tratado del Estado de la Unión, firmado en 1999, pero retrasado por intereses distintos entre Bielorrusia y Rusia, completaría la anexión, señala Barros, hasta que eso suceda. Acciones como colocar misiles Oreshnik en Bielorrusia están diseñadas para aumentar la dependencia de Lukashenko y, por extensión, de su país hacia Rusia. Es muy probable que el Kremlin planee aprovechar la población de Bielorrusia, que es de 9.155 millones de personas, el territorio geoestratégico de Bielorrusia en el flanco oriental de la OTAN y los recursos económicos de Bielorrusia al servicio del poder estatal ruso. Barros escribe otra vez: eso se ve con el despliegue de misiles Oreshnik, que Lukashenko no controla en Bielorrusia. ¿Qué más podría ser? Sino que Rusia usa la posición de Bielorrusia para proyectar el poder que menciona Barros en el flanco oriental de la OTAN. Bielorrusia casi ha dejado de ser soberana y ahora es un instrumento que Putin usa para amenazar a los enemigos de Rusia en Europa. Por supuesto, la pregunta que hay que responder ahora es si la amenaza de un misil con capacidad nuclear en Bielorrusia será suficiente para que las naciones europeas dejen de apoyar a Ucrania con el mismo fervor que han mostrado desde que Putin lanzó su invasión al país. Esa es una pregunta difícil de responder en este momento, especialmente porque todavía se necesita construir más infraestructura para Oreshnik en Bielorrusia antes de que el misil represente el tipo de amenaza que Putin quiere crear. Aunque Oreshnik llegara a Bielorrusia mañana totalmente desarrollado, podría ser insuficiente y tarde para Putin. Europa se ha posicionado firmemente en contra del líder ruso, y parece que no hay vuelta atrás desde aquí.
Putin no se ha ayudado, como señaló United 24 el 11 de diciembre, afirmando que Rusia declara abiertamente estar en guerra con Europa y la OTAN. Rusia está empleando constantemente estrategias de guerra híbrida contra casi todos los estados europeos alineados con la OTAN, con incidentes de este tipo. Junto con la guerra en Ucrania, esto impulsa a Europa a una mentalidad de tiempos de guerra. A finales de noviembre, Político informaba que las naciones europeas están considerando tomar represalias directas contra la guerra híbrida de Putin, algo que habría sido impensable hace apenas un par de años. La Unión Europea también ha superado tanto el gasto en defensa de Rusia como el de China, según dijo el Eurasian Times en septiembre. Eso es un gran cambio respecto a 2014, cuando la Unión Europea gastaba menos en defensa que China. En 2024, los 27 países de la Unión Europea gastaron 343.000 millones de euros, unos 402.000 millones de dólares, en sus fuerzas armadas, casi el triple del gasto militar declarado de Rusia. Las cifras de la Unión Europea no consideran el gasto en defensa del Reino Unido, que suma miles de millones de dólares al total europeo. Si Putin busca intimidar a Europa, sus acciones logran lo opuesto. El hecho de que Oreshnik esté en Bielorrusia puede solo provocar más gasto, mayor unidad, un fortalecimiento aún más profundo y mayor determinación entre los miembros de Europa. Sobre usar a Oreshnik para forzar a Europa a dejar las negociaciones de paz, Putin podría apostar por algo que tampoco funcionará. La inmediatez de la respuesta al plan de paz redactado por Estados Unidos resalta cuán firmemente la mayoría de Europa apoya el derecho de Ucrania a la soberanía. El 8 de diciembre, The Guardian reportó que líderes europeos, como el primer ministro británico Keir Starmer, el presidente francés Emmanuel Macron y el canciller alemán Friedrich Merz, se reunieron con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Downing Street. Líderes de 7 países europeos se sumaron a la videollamada, donde las negociaciones de paz de Ucrania eran el tema principal. The Financial Times informó el 14 de diciembre que un nuevo borrador del plan de paz podría permitir que Ucrania se una a la Unión Europea en 2026. Ninguna de estas son acciones de un continente que se está dejando intimidar por Rusia. Putin puede tener un plan siniestro preparado sobre cómo va a usar Bielorrusia, pero puede que se dé cuenta de que Europa no va a caer en el último farol de Rusia. De hecho, el Reino Unido, en particular, parece estar más apoyando a Ucrania que nunca antes. Ha decidido arruinarle la semana a Putin, transfiriendo armas en silencio que serán una pesadilla para Rusia en Ucrania. Conoce más sobre la transferencia en nuestro video. Suscríbete a El Show Militar para más sobre la inteligencia ucraniana y los planes de Putin. Gracias por vernos.